En este momento empecé la grabación. Como les decía, ahora está en nuestra última sala. El tema específico del tercer objeto de aprendizaje se llama políticas de dividendos, pero hoy, de manera específica o de manera, digamos, detallado, vamos a hablar de una parte de la política de dividendos que se denomina la recompra de acciones. En principio voy a tratar de hacer un resumencito de la política de dividendos. Y luego, pues ya les muestro en una hoja de Excel cómo se hace una recompra de acciones, cuáles son los efectos de la recompra sobre esa financiación de la empresa y obviamente cuáles son los efectos de esa recompra de acciones sobre el mismo valor de la empresa. Realmente, a partir de la aparición de la teoría de los dividendos de Modigliani y Miller, ya no se habla mucho de decisiones de financiación, sino que se habla de decisiones de políticas de dividendos. Eh, Aunque está mal denominado, porque la financiación no solo es patrimonio, sino que también es pasivos. Así esté mal denominado, en la teoría y la mayoría de los teóricos, la mayoría del ejercicio práctico, cuando se refieren a decisiones de financiación, se refieren básicamente a políticas de dividendos. Cuando hablamos de decisiones de dividendos, estamos hablando de decisiones de retención de utilidades. Y cuando hablamos de retención, es lo mismo que hablar de reparto. Son dos cosas igualitas. ¿Por qué son iguales? Porque pues primero, los dividendos son producto de las utilidades netas de una empresa que son propiedad de los socios. Eso ya lo hemos hablado cuando hicimos EVA, lo hemos hablado cuando hicimos caja libre descontado. Segundo, es muy importante entender que eso es de esa utilidad neta, que es propiedad de los socios, se puede, esa utilidad que es única y exclusivamente, repito, propiedad de los socios, se puede retener, se puede repartir o se pueden hacer las dos cosas, retener una parte y repartir otra. Las decisiones de qué retengo y qué reparto son decisiones empresariales y que dependen básicamente de una cosa que hicimos, que llama el costo de la financiación. Recuerden que si el costo de la financiación del patrimonio, representado en acciones comunes, representado en acciones preferentes, en fin, si el costo, y representado en la retención de utilidades, si el costo de la retención es más barato, o sea, el sacrificio o el costo de oportunidad de los socios, eso se llama costo de retención, es más barato que hacer deuda, entonces es mejor retener. Pero si el costo de los socios, o sea, ese costo de oportunidad que los socios materializan cuando invierten en la empresa y dejan de invertir por fuera, es más alto que la deuda, pues en ese caso será mejor financiarse con deuda. Por eso no siempre es cierto. Y es un error inmenso hoy que siempre se afirma que financiarse con plata del socio es más caro. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Por ejemplo, hoy en Colombia posiblemente sea más barato financiarse con plata de los socios que con deuda. La deuda está en promedio 15, 18, 20, 22%, alguna deuda al 24, 28%, tasa de usura al 33%. Entonces, partiendo del hecho que tengo tasa de usura al 33%, eh, estamos hablando de que nuestro mercado de capitales, creo que el tema lo habíamos ya conversado, pero lo voy a volver a mencionar, de nuestro mercado de capitales combinando renta fija y variable, modelo CAPM, hoy no está entregando una contra otra más del 12 o 13% anual. Entonces, obviamente es mucho más barato financiarse con dinero de socios hoy que financiarse con un crédito si es superior a 12 o 13. Y la mayoría de los créditos en Colombia son superiores al 12 o 13. A no ser que fuese un tratamiento especial de una relación especial entre el banco y un cliente muy especial y un crédito corporativo que tenga determinadas características. Pero el normal de los créditos puede estar en Colombia por encima del 12 o 13. Entonces, realmente no siempre es más barato financiarse con crédito. Y no siempre es barato financiarse con socios. Hay momentos en donde es mucho más barato. O sea, por eso es que la decisión de si retengo o reparto es una decisión que se debe tomar siempre a la luz del mercado y a la luz de la necesidad de la empresa. Entonces, realmente la política de dividendos viene de ahí. La política de dividendos parte de ahí. Los dividendos al final es que yo le entrego al socio. Los dividendos al final es, si yo tengo 1.000 pesos de utilidad neta, y voy a retener la mitad, o sea, el 50%, retengo 500 pesos y los otros 500 los reparto. Y si son solo 5 socios, a cada socio le tocarán 100 de utilidad neta, o sea, le tocarán 100 de dividendo, suponiendo que tuviesen la misma participación. Entonces, realmente el dividendo es ya definitivamente la parte de la utilidad neta que yo le entrego. ¿La puedo retener toda? Sí. ¿La puedo repartir toda? También. Y repito, la puedo combinar. De ahí nace lo que se llama políticas de dividendos. Y de ahí nace el hecho de que la mayoría de las empresas del mundo, en sus juntas directivas entre diciembre y enero, donde se realiza y donde se presenta toda la información de la ejecución del año anterior a su junta directiva,
es en esa junta donde cuando tienen utilidades netas de una vez toman la decisión de cómo se va a manejar la utilidad neta. O sea, toman la decisión de cuánto reparto y toman la decisión de cuánto retengo con base en las características, con base en las políticas que ellos definan y con base en la situación que plantea ahora del mercado. Entonces, en la junta directiva, en el acta de junta directiva anual, queda expresamente establecido, definido y propuesto lo que haya aprobado la junta directiva para el reparto de dividendos. Así de sencillo es. Por ejemplo, Ecopetrol repartió de sus dividendos 2016 23 pesos por acción. Tuvo una utilidad neta más o menos de 1.51 billones de pesos. Eso es una utilidad muy bajita. Para 2012 y 2013 tenía más de 15 billones de utilidad neta. Pero bueno, el año pasado tuvo pérdida neta de 3.4, 3.5 billones. Entonces estamos hablando de que este año tuvo una recuperación, si no considerable, al menos una recuperación que le generó posibilidades de volverle a pagar dividendos a sus socios. Le pagó 23 pesos de dividendos a sus socios. Eso equivalió casi al 70% de la utilidad y el resto la retuvo. O sea, estamos hablando de que retuvo más o menos el 30%, del 30% de que retuvo más o menos 450.000 millones de pesos y el resto, o sea, 1.050.000, 1.060.000 millones fue lo que repartió. Eso fue una decisión de la Junta Directiva. Entonces, esas políticas de dividendos, además de que se definen pensando en lo que les había mencionado ahora, son políticas que deben cumplir con algunas características y son políticas que se han ido generalizando en el mercado y se pueden enmarcar dentro de varias teorías. Dentro del documento que les mencioné, políticas de dividendos, versión ampliada se llama, o teoría de dividendos, versión ampliada, menciono varias políticas. Yo voy a mencionar 2 o 3 para que miren a qué me refiero. Por ejemplo, hay una política de reparto de dividendos que llama la teoría o la política del pájaro hermano. ¿Qué es eso del pájaro hermano? Eso del pájaro hermano es algo muy sencillo. Es que la empresa define cuánto necesita para financiarse, retiene todo y si sobra, o sea, retiene todo, más vale pájaro hermano que 100 volando. Te retiene todo y punto, ya. Así de sencillo, o sea, primero más vale tener estas utilidades netas aquí y las retengo que yo ponerme a ir al mercado, a hacer créditos, a hacer documentos, a poner la empresa a depender de terceros. O sea, el pájaro hermano es prácticamente una retención completa de toda la utilidad. Otra política bien interesante que se mueve alrededor de ese tema se llama la política del dividendo residual. El dividendo residual, como su nombre lo indica, es que la empresa retiene una parte de lo que requiere para funcionar y reparte el resto, el residuo, lo que le queda lo reparte. Por ejemplo, eso es lo que está haciendo Ecopetrol. Retiene y lo que queda lo reparte, o al menos lo que hizo Ecopetrol durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y parte de 2016. Entonces, esas 2 políticas son muy utilizadas. Hay otra política que se llama la política de la preferencia fiscal. La política de la preferencia fiscal tiene que ver con una cosa. Como su nombre lo indica, tiene que ver con que el hecho de yo retener dividendos implica que pago menos impuestos. Eso es obvio. Si yo retengo dividendos, yo no tengo que ir al mercado financiero a hacer deuda. Y acuerde que la deuda tiene carga impositiva. La deuda es deducible de impuestos. Los gastos financieros son el pago de mi deuda. Entonces, por ejemplo, no tendría esa carga de impuestos. Segundo, si yo en vez de retener fuese a emitir acciones en el mercado financiero, recuerden lo que hablamos la semana pasada, esas acciones asumen, ya sea comunes o preferentes, una cosa que se llama costos de flotación, que son todos los costos de producción de esa acción. Me toca pagar un impuesto por emitir, me toca pagar, digamos, un arriendo del espacio en Deceval, en el depósito central de valores para poder mantener ya los títulos, me toca pagar un derecho en la bolsa de valores. Si yo retengo, no tengo que incurrir en ningún gasto, no tengo que incurrir en ningún costo de esos. Por tanto, en ese caso, viene la política de la preferencia fiscal. O sea, si yo retengo, en vez de repartir, si lo primero que yo hago es retener y ya lo que me quede faltando voy lo ajusto con deuda, eso me evita y me ahorra muchísimos costos externos inherentes tanto a la emisión como inherentes a la deuda normal. Esas son 3 grandes políticas bien interesantes. Como les digo, la política de la preferencia fiscal, la política residual del dividendo y la política del pájaro hermano. Las empresas deben decidir cada año cómo. No hay una norma, ni una regla, ni una norma, ni una ley. No hay nada que me diga hoy que una empresa tiene que hacer X tipo de teoría para retener dividendos. No, cada empresa es totalmente libre
de decidir qué hace. Y puede hacer un año, y puede hacer otro año, y puede hacer otro año, y punto. Y el año en que lo reparte todo, pues no está aplicando ninguna política de dividendos. Pues no está aplicando ninguna política, ahí no está reteniendo absolutamente nada. Entonces, además de las políticas, que existen dos o tres cosas interesantes. Hay dos o tres teorías. Hay dos o tres teorías que alimentan toda la política de dividendos. Están en el mismo documento. Yo voy a hablar de una o dos teorías. Hay una teoría que se llama el poder informativo del dividendo. ¿Qué quiere decir el poder informativo del dividendo? Quiere decir que, como tal, cuando una empresa anuncia previamente a la realidad o previamente a que se materialice en la realidad el reparto de dividendos, eso puede hacer que el precio de las acciones suba en bolsa, como tal. Me explico. Ecopetrol puede anunciar desde octubre o noviembre que va a tener unas muy buenas utilidades porque ya terminando el año es mucho más fácil predecir cómo voy a cerrar. Y eso significa bajo cuerda o en la sombra, ¿qué está diciendo? Que voy a hacer que voy a tener buenas utilidades netas, o sea que mis socios se van a favorecer porque podrían tener buenos dividendos. El poder informativo del dividendo, ¿a qué lleva? A que el valor de las acciones en bolsa, o lo que se llama el precio de las acciones en la bolsa de valores, suba. Ese tipo de rumores en bolsa son rumores que están total y absolutamente prohibidos porque inflan el precio. Porque inflan el precio de las diferentes acciones y luego, si la empresa, por ejemplo, no reparte todos los dividendos, sino que los retiene, ese precio vuelve y cae drásticamente y perjudica a los accionistas que trabajan o que negocian en el mercado secundario. Hay otra cosa que llama la teoría de las expectativas del dividendo. La teoría de las expectativas funciona más con base en una cosa que llama los fundamentales del mercado. ¿Qué es eso? Los fundamentales del mercado es que cuando las empresas están a punto de repartir sus dividendos, pueden haber cosas en el mercado que sucedan y hagan que el precio de la acción en bolsa cambie y que puede que la política tenga que ser cambiada. Explico cosas como esta. Si Ecopetrol, antes de repartir sus 23 pesos por acción, que fue lo que entregó este año como dividendo, ya lo dije, para sus accionistas, antes de hacer ese reparto, la expectativa en el mercado mundial del petróleo hubiese sido que el petróleo iba a pasar de 70 a 80 dólares el barril WTI y el Brent, el otro tipo de cotización, le garantizo que Ecopetrol hubiera repartido todo, no hubiera retenido nada. ¿Por qué? Porque es que Ecopetrol está haciendo presupuesto con precio de barril a 55 o a 50 dólares. Entonces, si la expectativa en el mercado fuese que el barril va a estar a 70 o 80 dólares, pues entonces realmente Ecopetrol podría repartir todo, porque ¿qué significa? Que su presupuesto va a sobrepasar en la realidad lo que él había pronosticado. Entonces, eso es un muy buen ejemplo de cómo funciona la teoría de las expectativas. O por ejemplo, que hubieran dicho, los árabes saudíes se metieron en el cuento, al final van a dejar de afectar negativamente el mercado, generando y generando barriles de petróleo, afectando y aumentando la oferta, y la van a restringir. Eso también haría que el barril de petróleo subiese de precio. Ecopetrol podría repartir todo. ¿Por qué? Porque mucha parte de su financiación va a llegar vía recursos propios por la venta del petróleo. Entonces, esos son dos buenos ejemplos de la teoría de las expectativas de los dividendos. Ahora, hay muchas formas, pues no muchas, pero sí hay varias maneras en las que se materializa la política. La retención de utilidades. Acuerda que la semana pasada trabajamos retención con una formulita bien interesante que llamamos K sub S, o que también hablamos de que la retención está asociada a una cosa que llama el modelo CAPM. En definitiva, esas son las formas de valorarlo. Ahora, retener y repartir es la gran decisión a la que la empresa se enfrenta siempre. Y es una decisión, como les decía ahora, estratégica, de mercado y financiera. Tiene los tres componentes. Y muchas veces esa decisión de retener y repartir es alimentada o es ayudada, lo voy a poner con una palabra exacta, digamos es ayudada, me gusta esa palabra, con una cosa que se llama la recompra de las acciones. Primero defino qué es una recompra y luego me paso a explicarla. ¿Qué es una recompra? Recomprar acciones es que la empresa como tal le compra a sus accionistas comunes. Es obvio pensar que yo recompre acciones comunes y no preferentes, porque las preferentes no me las va a vender nadie porque tienen un dividendo preferente toda la vida. Eso no me lo vende nadie. Eso es vender una mina de oro. Entonces, y además porque es que las preferentes no tienen derecho a voto. Se hace recompra de acciones sobre acciones comunes.
O sea, sobre aquellas acciones en circulación que tienen derecho a voto. Entonces, ¿qué es una recompra? Es cuando la empresa quiere ir a mercado y comprarle a sus accionistas parte de las acciones comunes que están circulando. Se puede hacer totalmente. Ejemplo, el Éxito lo hizo hace unos 3 o 4 años. El Éxito, ¿por qué el Éxito lo hizo? Había un grupo de accionistas del Éxito que querían vender y era un grupo accionista minoritario. Creo que esas acciones eran el 10 o el 2% del total o el 8% del total de la propiedad. Resulta que esos accionistas, eso no se va vendiendo como uno quiera. Hay que ir a Bolsa de Valores, hay que hacer una cosa que se llama OPAS, ofertas públicas de adquisición. Yo llego a Bolsa de Valores, anuncio que voy a vender. Entonces, inmediatamente esos accionistas minoritarios que se habían reunido para tomar esa decisión, anunciaron que querían vender. Se presentó un postor que llama Cencosud. Cencosud es uno de los es uno de los dueños de almacenes de cana más importantes de toda esta parte del continente, el sur. Resulta que el Éxito no quería a Cencosud como socio. Entonces, la única alternativa que tuvo el Éxito cuando sus minoritarios fueron a ofrecer a bolsa las acciones y les apareció el postor que se llama Cencosud, la única alternativa que tuvo el Éxito para evitar que Cencosud llegara fue el mismo Éxito hacerle la recompra a sus accionistas de esas acciones. El Éxito fue y la recompró. Evitó que llegara Cencosud. Entonces, ¿para qué se hace una recompra, por ejemplo? Para evitar postores hostiles. Pero también se hace ¿para qué? Para mejorar los beneficios de los accionistas mayoritarios. ¿Para qué también se hace entonces? Cuando yo hablo de mejorar los beneficios de los accionistas minoritarios, lo que estoy diciendo es que si un accionista se va a ganar 200 pesos ahora como beneficio por acción, si hago una recompra, pronto he ganado 105. Entonces, significa que las recompras pueden servir. ¿Para qué? Para en vez de yo repartirle a los accionistas con esa plata recomprar y les mejoro su rentabilidad. Esa recompra entonces, ¿qué es? Recompra acciones circulantes, acciones que tengan derecho a voto. Y ojo, que hay un criterio fundamental, esas acciones quedan inmovilizadas. Esas acciones se inmovilizan. Conclusión, si el Éxito compró 10 millones, esas acciones ya no quedan en el mercado. Entonces, si el Éxito tenía 30 millones circulando, ya no tiene sino 20. Se entiende por ahí porque mejora la propiedad de los accionistas. Entonces, ojo, las recompras se usan primero como una manera para mejorar a los accionistas, o sea, como una manera de evitar la llegada de postores hostiles y como una forma de sacar accionistas minoritarios fastidiosos y que a toda hora son los más difíciles de conseguir para tomar una decisión en una empresa. Es verdad, así funciona el mercado. Entonces, la recompra en conjunto es un mecanismo que puede ayudar muchísimo en el reparto de la retención. Y otra aclaración, se hace recompra de acciones solo con lo que yo voy a repartir. Yo no puedo recomprar con lo que voy a retener. No, pues lo que voy a retener ya viene para la empresa a funcionamiento. Entonces, yo en vez de entregarle a los socios su porción, pido permiso y les digo que hagamos una recompra. Eso les mejora su posición. Obviamente, eso les va a mejorar su beneficio por acción y eso se va a ver después en la ejecución de la empresa. Entonces, es un sacrificio que hace el socio ahora, pero como les digo, evita que lleguen postores hostiles, saca accionistas fastidiosos y minoritarios, mejora la proporción de participación de cada socio y mejora sus beneficios por acción. Voy a mostrar mi Excel para compartirles un ejercicio sencillo de cómo se hace una recompra. Si yo lo pudiese encontrar, ahí deben estar viendo mi Excel ya. Sala 4, políticas de dividendo, recompra de acciones. Les voy mostrando, está desarrollado, pero lo voy a ir quitando. Esto es una empresa que tiene un beneficio neto de 1.500 millones de pesos en un año, que tiene unas acciones comunes de 25 millones de pesos 25 millones de acciones, perdón, circulando, y que tiene un precio en bolsa de 1.500 pesos. Listo. Entonces, esta empresa ha decidido en junta directiva que va a repartir 40% y va a retener el 60%. Listo. Vamos a ir quitando todos estos valores y les muestro cómo se calcula cada uno. Entonces, lo primero, si esta empresa va a retener el 60 y va a repartir el 40, pues entonces lo primero que hay que hacer es ¿qué? ¿Cuánto va a repartir? Pues si va a repartir el 40 es del beneficio neto, va a repartir el 40%. Listo. O sea, va a repartir 1.000 millones. Y lo mismo en el segundo. Del beneficio neto, esta empresa va a retener el 60. O sea que de los 2 millones, los 2.500 millones de utilidad neta, por política se decidió que va a entregarle a los socios 1.000 millones y que va a retener para funcionamiento de la empresa 1.500. Pero vamos a calcular ahora una cosa que llama beneficio por acción y una cosa que llama PER. El beneficio por acción, aquí coloqué a la derecha la fórmula. Es el beneficio neto dividido entre el número de acciones. O sea, el beneficio por acción será el beneficio neto
y yo lo divido entre el número de acciones circulando. Conclusión, los accionistas de esta empresa, los accionistas de esta organización tienen de beneficio por acción 100 pesos. O sea que si usted tiene 5,000, si usted tiene de estos 25 millones, 2 millones de acciones, usted tendrá como beneficio 100 pesos por 2 millones. Si usted tiene 2 millones y medio, usted tendrá 2 millones y medio por 100 pesos. Y el PER es una relación que en bolsa se denomina precio sobre el beneficio por acción, o sea, la relación precio-ganancia. El PER es el famoso RPG, la relación precio-ganancia, y es el inverso de un indicador que llama YEL, Y-I-E-L-D. Tal vez para los entendidos en estos cuentos de las finanzas, el PER es el principal indicador del valor de una empresa en bolsa. Cuando el PER es muy alto, es porque el precio de las acciones es mucho más alto que el beneficio por acción. Cuando el PER es muy bajito, es porque el precio es más bajito que el beneficio por acción o porque el precio está creciendo a velocidades más bajitas de lo que crece el beneficio por acción. Y eso no es bueno. Por eso es que una empresa con un PER muy alto tiene, ¿qué es un PER muy alto? Tiene un precio muy alto. ¿Y por qué tiene un precio muy alto? Porque acuérdese que las acciones en el mercado se negocian en una cosa que se llama mercado secundario. Como se negocian en algo que se llama mercado secundario, entonces cuando el mercado es dominado por demandantes, los precios suben. En la medida en que los precios suban, significa que el mercado tiene una mejor percepción de mis acciones, que entonces mi empresa tiene una valoración más alta en el mercado. Entonces es muy importante que los precios de las acciones suban, no solo para que sus dueños ganen, sino que esa es la percepción que de la empresa se tiene en el mercado de valores, en los mercados de capitales y por lo tanto en los mercados financieros. Entonces el PER será precio, recuerden que este es el precio, vamos a hacerlo por aquí, entonces hagamos PER. Dicen que es precio dividido beneficio por acción. Y yo acabo de calcular el beneficio por acción. Listo. Entonces, esta empresa tiene un beneficio por acción de 100 pesos. Ya saben cómo lo calculamos. Y el PER de esta empresa, de acuerdo con sus datos, es de 15 pesos. Esta empresa que ha decidido repartirle 1.000 millones a los socios, le dice habla con los accionistas y los accionistas prefieren de una u otra manera, vamos a ir borrando, los accionistas prefieren que se haga una recompra con estos 1.000 millones y que no se les repartan los dividendos. Ellos lo prefieren para mejorar su posición como accionistas y para mejorar su beneficio por acción. Lo único que me falta decir de la recompra es lo siguiente. La recompra no puede ser utilizada para mejorar la valoración de la empresa en los mercados. Me explico. Si se hace una recompra y el PER de la empresa en el mercado sube, eso es un aumento ficticio, un aumento artificial que la ley sanciona de inmediato. Eso está prohibido en todos los mercados del mundo. Por lo tanto, cuando se hace una recompra, este PER no debe cambiar. Cuando se hace una recompra, el PER no debe variar. Listo. Entonces, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué pasa con eso. Listo. Vamos a revisar. Beneficio por acción total, dijimos que era 100 pesos. Esos 100 pesos los copié de aquí. Ahora, vamos a definir el nuevo beneficio por acción, o sea, beneficio por acción después del reparto. El beneficio por acción después del reparto pues era muy fácil, ¿o no? Escoger estos 100 pesos y multiplicarlos por lo que voy a repartir. Listo. ¿Qué significa eso? Y lo voy a copiar aquí también. Significa que de los 100 pesos, 60 pesos se van a retener por cada acción y que de esos 100 pesos, 40 pesos es lo que se asume. Yo iba a repartir, pero que ahora voy a utilizar para generar una recompra de acciones y, como les digo, mejorar mi posición en el mercado sin afectar la valoración del PER en bolsa. Porque si ese PER se valora, o sea, se sube de valor en bolsa, estoy haciendo una afectación sintética. Eso se llama exactamente así. Y esa afectación sintética es prohibida en el país y da cárcel para los directivos de las empresas que hagan eso. Les doy un ejemplo. Antes de cuando Banco de Colombia era propiedad de los Gilinski, todavía ellos tienen un proceso grandísimo que lo ha costado mucha plata por ese problema. Dicen que ellos afectaron positivamente su PER con una acción sintética. Por eso es que la Bolsa de Valores, a través de su Cámara Central de Riesgo de Contraparte, vive pendiente de cuando se hacen recompras. Entonces, repito, repartir 1.000 millones y retener 1.500. De estos 1.000 que voy a repartir, estos 1.000 son los que los accionistas deciden no recibir. Y me dicen, no me los entregue. Utilícelos para recomprar acciones.
para mejorar mi posición y para que tratemos de comprar una cantidad de acciones sueltas por ahí, que Pedrito Pérez tiene 5.000, Luisito tiene 30, Claudia tiene 35.000. Eso es lo que hacen ¿qué pasa? Para ir concentrando mi propiedad y no tener que estarle pidiendo permiso a tantos para tomar decisiones. Y segundo, pues eso mejora mi beneficio por acción. Entonces ya saben, el beneficio total es 100 pesos y ya saben que el beneficio después del reparto sería 40. ¿Por qué? Porque simplemente, pues si voy a repartir el 40% y el beneficio por acción es de 100 pesos, pues 100 pesos por 40, pues simplemente me dará 40 pesos. Eso significa que yo voy a retener 60 pesos. Ahora, hay una cosa que se llama el efecto de ilusión. Una parte del efecto de ilusión tiene 3 bloques. Aquí nos interesan 2 bloques. El efecto de ilusión tiene 3 bloques. Aquí hay 2 partes del efecto. El efecto de ilusión significa que cuando yo con estos 1.000 millones, en vez de repartirlos, voy a hacer recompra de las acciones que están circulando, voy a recomprar parte de estos 25 millones, este beneficio por acción individual de 40 pesos inmediatamente se traslada al precio. O sea que el nuevo precio de la acción queda como 1.500 más 40. Y les garantizo que eso exactamente sucede en bolsa. Eso está comprobado. No crean que es teoría. No crean que es teoría. Pasa siempre que hay una recompra. Siempre. Eso pasa siempre. El precio al otro día amanece. Si yo voy a retener 40, si yo voy a repartir, 40 pesos por acción, sube 40. Si voy a retener 60, sube 60. Así sucesivamente. Es un efecto de inmediato que se llama el efecto de ilusión. Ese efecto no está en los libros. Ese efecto está en la realidad de las bolsas de valores. Pasa. Independiente que el mercado en ese momento sea dominado por oferentes o demandantes, independiente que el precio de la acción sea muy alto o muy bajito. Y eso pasa por algo que ustedes van a encontrar en el documento que les recomendé leer al principio, ese documento de Modigliani y Miller. Al principio esos 2 señores, el documento dice que esos señores ganaron el Nobel de Economía por esa teoría. Las teorías se ganan el Nobel de Economía cuando son comprobadas contra la realidad. Entonces esos señores ganaron el Nobel porque comprobaron que cuando los mercados funcionan de manera eficiente, lo que ustedes vieron en economía con nombre competencia perfecta, realmente los movimientos que yo haga con el reparto, con la retención, no me van a afectar el PER de la empresa. A pesar de que el precio por acción sube exactamente en la cantidad individual por acción que yo voy a repartir y que ya no iba a repartir, sino que voy a utilizar para recomprar. Si yo hubiera dicho aquí 50 en cuenta, esto subiría 50 pesos. Y así pasa en todas las bolsas. Eso es, que después de hora y media, el precio empieza a cambiar por la oferta y la demanda, es normal, porque es que eso pasa en todas. Pero el precio independiente, como les digo, del precio de cierre el día anterior, independiente que el precio sea bajito o alto, independiente que la acción esté al alza o a la baja, independiente que tenga escaleras alcistas o bajistas, independiente que el RSI haya cruzado el exponencial hacia arriba o hacia abajo, el MACD, o que el RSI está por la línea de los 50, los 30, los 70, independiente de todos los indicadores de bolsa. Siempre cuando se anuncia una recompra y se anuncia el dividendo por acción después del reparto, ahí mismo al otro día la bolsa, automáticamente el precio sube a eso. Eso se llama un efecto de ilusión. Entonces tenemos un nuevo precio. Ahora sí, recompremos las acciones. ¿Cómo se calcula el valor de la recompra? Se calcula de manera muy sencilla. ¿Cuánta plata es la que voy a utilizar para recomprar? 1.000 millones. Me toca dividirlo entre el nuevo precio. Voy a recomprar 649.350 acciones con 65. No lo voy a aproximar, pero muchachos, aquí lo ideal es decir 649.351. Pero lo voy a trabajar con el número exacto para no tenerme que poner a hacer aproximaciones. Ahora, ¿cuántas acciones me quedan en circulación? En circulación me quedan 25 millones menos las que voy a recomprar y voy a inmovilizar. Esa inmovilización es otra parte del efecto de ilusión. O sea, esas acciones se diluyen, quedan en la empresa, pero ya no están en el mercado. O sea, que ya el mercado no tiene circulando para nada. El mercado no tiene para nada circulando 25 millones y no que no tiene sino 24.350.649 serían aquí acciones, no más. Listo. Ahora miremos. El nuevo beneficio por acción. Recuerden que el beneficio por acción se calcula como el beneficio neto. El nuevo beneficio por acción es el beneficio neto, en este caso 2.500 millones, dividido el número de acciones, pero el número de acciones es distinto. Miren lo que le pasó al beneficio por acción. Aquí los socios están recibiendo 100 pesos. Aquí reciben 102,67. O sea, que los accionistas que se quedaron en la empresa se beneficiaron con la recompra. Y vamos a mirar
¿Qué pasa con el PER? Aquí dice cómo se calcula el PER. El PER se calcula como el nuevo precio sobre el nuevo beneficio por acción. ¿Cuál es el nuevo precio? 1.540 dividido el nuevo beneficio por acción. Listo. 15 pesos, el mercado no varió. Me quedó exactamente el PER en el mercado, no hice ninguna afectación sintética ni ninguna afectación artificial y los socios se beneficiaron, hay menos acciones circulando, hay menos accionistas minoritarios molestando, entre comillas, no permití que nadie más entrara como hizo el éxito de 3 años y mi PER en el mercado siguió siendo el mismo, porque es que si, a pesar de que miren lo que pasó, el precio subió, se está negociando 40 pesos más cara, pero el PER sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el beneficio por acción del accionista mejoró. Eso es una recompra, eso es una práctica muy común en la mayoría de las bolsas de valores. En Colombia no es tan común. ¿Por qué? Por lo que hablamos tal vez alguna vez, o lo que hablamos de pronto la semana pasada. La Bolsa de Valores de Colombia es una bolsa que apenas nace, que crece, apenas está empezando. Va bien, ya se han hecho algunas recompras. El Éxito ha hecho recompras, creo que Grupo Sura hizo recompras. Pero mire, aquí, entonces, ¿qué hicimos? Partiendo de la política de dividendos, de retener el 60 y repartir el 40, y luego diciendo, no reparto el 40, convencemos a los socios de que nos permita comprar parte de acciones minoritarias, no afecta el mercado, mejoré la posición de los socios, su posición frente al beneficio por acción, tengo menos acciones. Mira los 3 efectos, tengo menos acciones circulando. Conclusión, si tengo menos acciones circulando, y estas acciones eran seguramente accionistas minoritarios, porque es que 649.000 acciones dividido 25 millones, eso no da el 5%. Eso el ¿qué? 650.000 dividido 25, eso el 3% de las acciones más o menos, un poquito menos. Sí, creo que da 3% de las acciones. Estos son accionistas minoritarios lo que alcancé a recomprar. Redujeron las acciones en el mercado, obviamente. Los accionistas que quedaron ya no se ganan 100 pesos, sino 102.67, o sea, mejoró en más de 2% su beneficio por acción. Y el PER de mercado, que es el principal indicador de la percepción y de cómo el mercado ve a la empresa y que debe variar es por los movimientos normales y naturales del mercado. Esto no es un movimiento normal y natural. ¿Por qué? Porque es que recomprar acciones, no es, repito, no es un movimiento normal ni natural. ¿Por qué? Porque es que la empresa emite acciones para financiarse, pero si la empresa las emite para después recomprarlas, pues entonces todo el mundo haría eso para poder mejorar el PER y poder mantener su precio arriba en bolsa. Eso no pasa. Entonces, hacer recompras es una práctica totalmente permitida, totalmente legal desde lo jurídico, totalmente aceptada, que en todas las bolsas del mundo se hace, pero que no hace parte de la normalidad del mercado. Entonces, el PER se debe cambiar es cuando a través de la oferta y la demanda de mercado secundario, el precio cambia. Entonces, hay días en que se negocia mucho aquí en Colombia Grupo Sura, días en que se negocia mucho BBVA, días en que se negocia mucho Ecopetrol, días en que se negocia mucho Bancolombia, Preferencial o Corriente, Aval, en fin. Hay días en los que las acciones suben y bajan de precio. Ese es el movimiento natural, el movimiento que depende de la oferta y la demanda. Si el mercado es dominado por demandante, los precios suben. Si el mercado es dominado por oferente, los precios bajan. Y depende de eso, depende del mercado, depende de las expectativas del mercado, depende de cómo se muevan los otros productos, los otros activos financieros, depende del mercado internacional. Mire que cuando cayó el precio del petróleo, cayó el recaudo de Ecopetrol, generó pérdidas netas el año pasado, en 2015, perdón, y además el precio de la acción de Ecopetrol se llegó a negociar a 900 o 1.000 pesos, cuando se había vendido en el 2007, en septiembre, a precios de 1.320 pesos. Pero esos son efectos del mercado, esos son movimientos naturales que responden a las leyes de mercado. Entonces el PER, por norma, solamente se debe cambiar en función de esas normas, en función de lo que son las normas de mercado. Y obviamente cambia en el año cuando la empresa decide que va a repartir y que va a retener, que eso es una decisión empresarial de cada año, pero de resto este PER no se puede modificar. Por eso es que si yo lo modificase cada que hago una recompra, si yo lo cambio, estoy afectando artificial y sintéticamente el mercado y eso está totalmente prohibido. Entonces, mire, por ejemplo, un solo ejercicio de recompra favoreció a los accionistas, redujo los accionistas minoritarios, mejoró su posición y el mercado permaneció igual. La empresa retuvo 1.500 millones y en vez de repartir, aprovechamos esta plata, fuimos y compramos acciones, convencimos a estos señores y mire,
convencimos a los accionistas. Ellos hubieran podido ir y gastar esta plata, pero mire que sin gastársela se van a ganar ya el 2.67% más en la misma empresa. Es que esa es la visión. Es que en vez de yo coger esta plata y llevármela para afuera, yo los convenzo a hacer una recompra y les digo, es que usted que se va a ganar no 100, sino 102,67, que equivale al 2,7% más. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, deje la plática aquí. Nosotros hacemos la recompra, le mejoramos su posición como accionista, le mejoramos su beneficio. No se vaya a buscarlo afuera. Entonces, mire que partiendo de un ejercicio bien sencillo, se puede ver los efectos bien interesantes y bien importantes de lo que en finanzas se denomina una recompra de acciones. Como les digo, una de las prácticas, son de las prácticas más, digamos, no cotidianas, pero son muy normales, son prácticas que se dan en cualquier bolsa de valores del mundo, sobre todo para buscar estos tres efectos. El efecto sacar accionistas, el efecto mejorar la posición de los socios y el tercer efecto es que no se genere ningún efecto en el PER. Solo así la empresa estará tranquila y sabrá que su recompra fue exitosa, que logró los objetivos, que sus socios ganaron sin necesidad de haberles entregado la platica. Ya se ganaron por acción 2.67%, eso es plata. Y al final después van a recoger esos beneficios y yo no afecté negativamente el mercado. En el momento de la recompra, mi acción sigue teniendo la misma percepción a pesar que el precio subió 40 pesos, producto de lo que habíamos denominado parte del efecto dilución. Entonces, eso es el muchacho lo que se denomina una recompra de acciones. Exactamente. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que llamamos